Y ya estamos de regreso en un nuevo día. Atacama despierta de Atacama Noticias cuando son las 10 de la mañana con 3 minutos. Y ya no estamos solamente junto a Dayana el día de hoy porque como muy bien tú lo adelantabas, ya está con nosotros la diputada en ejercicio Daniela Chicardini. Diputada, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Gusto de saludarlas, Dayana, Daniela. De verdad, un agrado poder estar hoy día conversando de la contingencia y de los desafíos que se nos vienen ahora próximamente el domingo. Exactamente. Diputada, estamos muy cerca de las elecciones. Yo sé que usted también es muy conocida en la región de Atacama, pero antes de analizar toda esta labor parlamentaria que ha hecho, digamos, en los últimos años, me gustaría que nos comentara más de usted, diputada. Por ejemplo, algo más cercano, el lado B. ¿Cómo se define usted, candidata, como mujer, como persona? ¿Qué nos puedes contar de ti en el fondo? Bueno, tengo 33 años, soy bióloga marina de profesión, soy feminista hasta los huesos, atacameña, copiapina, soy vegana. Hay algunos que sí me han estado preguntando porque también, obviamente, lo que está sucediendo a nivel planetario, creo que cuando hablamos de la defensa de nuestros animales, del cuidado y por supuesto también el entorno, el medio ambiente, los recursos, también tiene que ser consecuente también en la práctica. Soy hace 5 años vegana, así que qué bueno. Sí, me gusta mucho el aire libre. Una de las cosas que echo tanto de menos es poder arrancarme a la punta del cerro literalmente, poder también disfrutar del mar, de relajarme. Es parte de alguna de las cosas que me gustaba hacer y antes, obviamente, de la pandemia me daba el tiempo con mi pareja. Hace mucho rato que no lo hago. Lo necesito. Creo que después de esto me voy a dar un tiempito para poder también compartir con la naturaleza. Daniela, y también me gustaría preguntarte en tu calidad de diputada, porque esta semana han estado en muchas reuniones. Una de ellas tiene que ver con los pequeños mineros que tenemos en la región de Atacama, una comisión también que tú, ¿cierto?, tienes a cargo y donde representas en esta región. ¿Qué te parece que ha sido y cómo ha sido el desarrollo también del mundo de la pequeña minería? ¿Nos falta todavía entregarles más apoyo? Sí, fíjate, Daniela, que estuvimos hace 2 días atrás en Tierra Amarilla, en el sindicato de pirquineros, con también una convocatoria amplia de lo que es el espectro de la pequeña minería en la región de Atacama, donde, dicho sea de paso, tenemos el mayor porcentaje en la región, ¿no es cierto?, de lo que es la pequeña y mediana minería, donde también había muchos candidatos de CORE, diputados y diputadas. Y hacíamos cuenta un poco del acompañamiento que hicimos a la pequeña minería, bueno, sobre todo al inicio de la pandemia, cuando estaba muy bajo el precio del cobre, y eso obviamente generó un impacto directo a la pequeña minería, y además estábamos en un proceso crítico, tanto sanitario como económico, y hacíamos un emplazamiento al ministro Procuriza, que en ese tiempo era, ¿no es cierto?, el ministro de Minería, bueno, atacameño. Y lamentablemente nos dábamos cuenta que tantas cosas, ¿no es cierto?, que se pueden hacer y que dependen del gobierno, y por eso uno también hace alusión de que la esperanza que se deposita en lo que va a ser la redacción de la nueva Constitución, porque por ejemplo, para poder avanzar en obras, para poder avanzar en la modernización de la fundición en Nambi de la Lira, se requiere de recursos, y había una planificación de lo que era la modernización, para poder tener una fundición de polimetales, para poder también ampliar su capacidad y por supuesto modernizar su infraestructura, que es parte de los desafíos que hoy día también tiene el planeta. Y eso quiere decir de que cuando hay una crisis climática y las emisiones también de estos contaminantes al aire y la preocupación de la población de Tierra Amarilla, de Copiapó, Paipote, es constante, es sistemática, y han existido también algunos sucesos, ¿no es cierto?, críticos que nosotros incluso hemos denunciado. Yo creo que el próximo gobierno también debiese, ¿no es cierto?, recoger esas demandas y de una vez por todas pensar de cómo podemos darle viabilidad a esta actividad productiva, que es una actividad productiva ancestral. Por eso nosotros también el 10 de agosto del año 2017 logramos a través de un proyecto poder reconocer como el Día del Minero también un día feriado, pero porque queríamos hacer alusión a ese trabajo forzoso, a ese trabajo ancestral, lo decía recién, pero también que cumple un rol importante en el dinamismo económico de lo que es la economía local. Que justamente es el principal motor de la economía que tenemos en este momento como región de Atacama. Así es. Por lo tanto, hay que avanzar a tener una empresa nacional de minería de fomento, ese es el rol que cumple, de fomento de la pequeña y mediana minería, pero que también se inyecten recursos.
siempre lo hemos dicho, la capitalización, ¿no es cierto?, del ENAMI, que además depende del gobierno de turno, facultad exclusiva para poder, ¿no es cierto?, inyectar recursos públicos, el presidente o presidenta de la República. Y además tener voluntades, Dani y Dayana, voluntades en el sentido de que, por ejemplo, hoy día tenemos un problema con los pequeños mineros porque nos estaban señalando ya hace un par de semanas, que incluso ayer volvía a solicitar la información a la Seremía de Minería, con respecto a los apoyos. En este sentido me decían de que hay recursos que se fueron, ¿no es cierto?, entregando a los pequeños mineros a propósito de cómo se le entrega maquinaria para poder también cumplir sus actividades en la faena. Y producto de la pandemia también, obviamente que se ha generado algunos problemas, pero habían recursos comprometidos, donde se les entregó, ¿no es cierto?, también la propuesta de las distintas maquinarias que podrían adoptar y adquirir. Y de un monto X hoy día aumentó porque la inflación, porque poco menos que aumentaron, ¿no es cierto?, también los precios de la maquinaria en este caso. Y los pequeños mineros dicen, ¿pero dónde están las voluntades? Porque si hace un mes nos dijeron que costaba 15 millones y hoy día nos dicen que sale 20 millones, ¿por qué no se hizo entonces la ejecución de la compra hace un mes atrás? Que es la misma Seremía que nos dice, lo siento, resulta que ahora vale más. Entonces, a eso apelo cuando hablamos de la voluntad. Claro, sentirán como que trancan la pelota, digamos. Sí, creo que hay una problemática no menor y bueno, no solo lo que pasa con respecto a la actividad productiva de la pequeña minería, que hay desafíos, por cierto, con respecto a la seguridad, fuimos parte de lo que es la redacción del Estatuto de la Pequeña Minería, incluso cuando fue el precio de sustentación, que quisimos también mejorar a través de bandas que les permita a ellos también tener mayores facilidades para poder entregar o la devolución de estos créditos que se les entrega por parte del Estado, porque ellos no son sujetos de crédito, no pueden pedir, ¿no es cierto?, a las entidades, en este caso financieras. Hay varios problemas, hay varios muros, hay varias piedras en el camino, pero también a lo mejor aprovechar de hacer una pincelada que es lo que pasa con la gran minería. Y ahí yo creo que tenemos que ser capaces como país y Estado de cómo compatibilizamos la productividad con el cuidado del medio ambiente. Y de hecho yo fui autora del proyecto del royalty minero, donde todavía, ¿no es cierto?, está descansando en el Congreso Nacional, pero porque también hay obstáculos al interior del Congreso. Hay una oposición férrea cuando tocamos los intereses económicos, en este caso, que claramente coartan la posibilidad de poder avanzar en un desarrollo sustentable. ¿Por qué no pedirle a las grandes empresas que generan tantos daños ambientales, donde generan, ¿no es cierto?, pasivos ambientales, daños a la salud y finalmente dejando solo los hoyos, los territorios? Creo de que tiene que también existir una fuerza mayor, un esfuerzo, una posibilidad de compensación a los territorios, y sería clave para poder avanzar en otro tipo de políticas públicas que obviamente beneficien a nuestra comunidad atacameña. Yo creo que ese es parte de los desafíos que nosotros esperamos y anhelamos de que pueda cerrar el ciclo de la tramitación en este próximo Congreso Nacional, obviamente aspirando de que ese próximo Congreso cumpla con la correlación de fuerzas mayoritarias, fuerzas progresistas, para poder avanzar en ese tipo de proyectos que le hace sentido a la comunidad, pero además que pueda el día de mañana tener un Congreso más competencia, mayores facultades y no quedarnos, ¿no es cierto?, con este tan poco margen de movimiento que nos establece finalmente las reglas de juego, que es la Constitución. Yo creo que eso ha sido uno de los grandes problemas por los quórum, por supuesto también no tener la posibilidad de hablar temas tributarios, porque el royalty minero, cuando lo puse en tabla como presidenta de la Comisión de Minería, o sea, inmediatamente el gobierno y el ejecutivo presente en la comisión pidió reserva de constitucionalidad, que lo iba a mandar al Tribunal Supremo, al Tribunal Constitucional, perdón, una entidad que muchas veces juega, ¿no es cierto?, un rol como de tercera cámara y que es parte de lo que establece la Constitución. Entonces, ha sido muy difícil los amarres que nos ha dejado también la Constitución de Pinochet. Les decía los problemas que existen también al interior del Congreso, pero también las pocas voluntades que obviamente se expresan en los distintos debates, cuando vemos que hay algunos pocos que siguen defendiendo los intereses económicos de algunos en desmedro, ¿no es cierto?, de los intereses de muchos. Y yo creo que es el minuto para poder también hacer esa reflexión profunda. O sea, lo vimos cuando sucedió el estallido social.
vimos, ¿no es cierto?, lo inhumano que fue el presidente Piñera cuando existió violación a los derechos humanos, cuando no hubo empatía en poder también poner sobre la mesa los problemas que tenía realmente el país y poder hacer un cambio estructural y tener las voluntades, ¿no es cierto?, para aquello. O sea, y paréntesis, no quiero dejar de mencionar que a propósito del estallido también siempre tener memoria y recordar que tenemos una deuda por parte del Estado a todas esas víctimas que perdieron la visión, fueron mutilados, perdimos vidas de compatriotas. Ojo, recordemos que hay una deuda y que tiene que existir una reparación tanto para a esas víctimas como también para las familias de las víctimas. Y un reconocimiento también, digamos, a esa deuda que tenemos también muy pendiente. Y además, y disculpe para terminar la idea, vimos también lo inhumano que fue este presidente y este gobierno con la pandemia, incluso. Entonces, cuando se defiende así mucho los intereses económicos por sobre lo que está pasando a la población, uno dice, bueno, claramente estamos. Diputada, justamente queríamos preguntarle sobre eso a raíz del cuarto retiro, ¿cierto, Dayana? Claro. Sobre todo lo que tiene que ver con esta votación. Sabemos que cuando parte la pandemia, el gobierno, un poco tardío para muchos, digamos, comienza a entregar algunos beneficios que claramente primero fueron en apoyo de las pymes, no sé si lo recuerda, y teníamos este primer IFE, digamos, que fue meses después, digamos, del inicio de la pandemia, con un monto bastante bajo, y se comienza a hablar, ¿cierto?, en la Cámara de Diputados justamente, todo lo que tiene que ver con impulsar alguna iniciativa que permita que la gente haga uso de sus fondos de pensión para poder cubrir necesidades básicas, porque la verdad es que la pandemia dejó a muchos chilenos y chilenas bastante empobrecidos. Y en esa misma línea se han tramitado 1, 2, 3 retiros, ya el cuarto está en trámite en este momento. ¿Qué le parece a usted? ¿Que hay falta o no de voluntad, digamos, para poder seguir adelante con este proceso, para poder sacarlo, digamos, para que la gente pueda tener este dinero justo a fin de año, una época que también nos deja como un balance y nos deja en una víspera también de fiestas y momentos donde la gente también busca reunirse, pese a la pandemia? Sí, Daniela. Bueno, toda la razón. Creo que cuando nosotros en el Congreso llegamos a la obligación, ¿no es cierto?, de poder avanzar en este tipo de política pública, que siempre lo dijimos, no es la mejor política pública. O sea, haber llegado a recurrir a los fondos de los propios trabajadores y trabajadoras era tremendamente injusto. Era el Estado chileno el que, a través del presidente de la República, en este caso el presidente Piñera, tenía también la responsabilidad de poder abordar distintas necesidades en tiempos de crisis, una de las crisis sanitarias más graves de los últimos 100 años, que incluso fuimos partícipes de proyectos como el impuesto a los súper ricos, que se hizo en otros países para poder, ¿no es cierto?, amortiguar un poco lo que era la necesidad económica de tantas familias chilenas, por distintas razones, usted lo decía, porque perdieron el trabajo, porque le bajaron las remuneraciones, que además un retroceso de 10 años para las mujeres en términos laborales, que es totalmente una situación que aparte de la gravedad, nos hace también hacer una reflexión de por qué hemos tenido también tanta postergación para la mujer en términos laborales. Y por supuesto pymes que no fueron posible poder vender sus productos, abrir sus locales comerciales, etcétera. Y era tanta la tensión, era tanta la angustia de la población chilena que estuvimos obligados a avanzar, ¿no es cierto?, en estos retiros, el primero, el segundo, el tercero, que por supuesto desde el primer día defendimos con mucha fuerza, porque lo decía usted, el primer IFE fue de 65.000 pesos. Muy bajo. Y que aplaudían y con bombos y platillos claro, celebraban, incluso uno de los ministros que hoy día es candidato presidencial. Y que además el mismo que hoy día obligaba también a sus parlamentarios a votar en contra. Y que después nos enteramos de que también fue el que solicitó el retiro de su 10% en la primera instancia, que sí se permitía, pero lo cuestionable es que ¿por qué coartarle la posibilidad a los propios trabajadores de, si es que quieren o no, porque es una decisión que toma cada uno de manera responsable, poder hacer retiro de este 10%? Nos dijeron la primera vez que iba a ser la debacle del sistema financiero, económico, en Chile, que se iba a ir la economía por el suelo. Y no pasó nada de eso. Ahora, cuando estamos en la tramitación del cuarto retiro y por supuesto también aparece esta contracampaña, la campaña del terror, donde la inflación, que este cuarto retiro puede generar mucho más problemas de lo que ya tenemos en las alzas de precios de muchos productos, etcétera. Quiero decirle con la tranquilidad también
que le queremos transmitir a la comunidad, hagamos también una discusión seria de lo que está pasando a nivel mundial. Europa y Estados Unidos en lo particular, decía uno de los titulares en uno de los periódicos importantes en términos internacionales como New York Times, que señalaba con mucha, ¿no es cierto?, claridad de que Estados Unidos, producto de la pandemia, en los últimos 10 años, o incluso, decía de que en los últimos años había sido una de las alzas más grandes que había tenido Estados Unidos en términos de inflación. Entonces, perdónenme, pero cuando nos quieren meter el cuco, que probablemente a lo mejor pueda tener algunas consecuencias, pero la inflación que hoy día estamos viviendo en el país no es producto de los retiros, es producto, ¿no es cierto?, de un fenómeno que se está dando a nivel mundial a propósito de la pandemia. Y además, y para terminar, claro, pues, cuando tocamos los intereses económicos de este negocio multimillonario con grandes utilidades, que cuando hay una mala inversión, ¿quién pierde? Es el trabajador, nunca pierde la AFP. Por eso nosotros creíamos de que, aparte de dejar en evidencia que es un sistema fracasado, por supuesto que también tiene que abrir la puerta para un debate, y es parte de lo que hoy día muchos candidatos presidenciables tienen, ¿no es cierto?, en su agenda de gobierno, su propuesta de cómo avanzamos en un sistema de pensiones distinto, que sea obviamente digno para nuestros adultos y adultas mayores al final, ¿no es cierto?, de lo que es la etapa, el ciclo, donde el esfuerzo, el trabajo durante todo lo que es el mundo laboral, claramente se requiere de una compensación acorde a poder por lo menos sacar el mes, que hoy día eso es imposible. Entonces, yo aspiro de verdad de que en este próximo gobierno tengamos también la posibilidad de discutir en el Congreso, y por supuesto con mucha seriedad y responsabilidad, de poder aspirar a una entidad pública, estatal, que obviamente sea sin fines de lucro, que todos esos recursos puedan también ir en beneficio de los propios trabajadores y trabajadoras, que por supuesto se mantenga lo que es la capitalización individual, porque creo que son recursos de cada uno de los trabajadores, y que además, a propósito de esto, cuando muchos hablan de el derecho a la propiedad que está, ¿no es cierto?, en la Constitución, bueno, cuando se discute este tipo de proyectos, ahí se les olvida el derecho a propiedad, porque ahí sí que, ¿no es cierto?, no lo defienden cuando les conviene. Daniela, uno de los temas que tocaste igual y me interesa preguntarte es sobre la acusación constitucional efectivamente que se le hizo a Piñera. ¿Qué te pareció la reacción, sobre todo de parte de los senadores? ¿Era difícil igual que avanzara? ¿Cómo evalúas tú esta acusación? Yo lamento profundamente lo que pasó en el Senado, porque yo creo que refleja claramente la defensa corporativa, ¿no es cierto?, de lo que es la corrupción, lo que son los delitos tributarios, lo que es la impunidad. O sea, recordemos que nosotros hicimos el esfuerzo en la Cámara de Diputados para poder avanzar en una primera acusación constitucional a propósito de la violación de los derechos humanos que se daba, ¿no es cierto?, en el estallido social, y que también fracasó por responsabilidad del Senado, que actúan como jueces, dicho sea de paso, así lo establece la Constitución. Y en esta segunda instancia, cuando además tenía una razón tan fuerte para los atacameños de que eso proliferara, era porque primero nos enteramos a través de una entidad externa de lo que fue Pandora Papers, de este negocio que se cerró, ¿no es cierto?, por parte de lo que es la familia del presidente Piñera en paraísos fiscales, delitos tributarios, primero. Y además bajo el cargo que no es nada más ni nada menos que el presidente de la República Chilena. Exacto. ¿Ya? Segundo, además los medios internacionales con titulares terribles donde también se hizo un daño a la honra de nuestro país. Y tercero, recordemos que es un proyecto que está emplazado entre la región de Atacama y la región de Coquimbo, donde es un proyecto birregional, donde muchos de los que hoy día obviamente son mano derecha del presidente Piñera, que fueron designados bajo su mandato, seremis, etcétera, hicieron vista gorda, miraron para el techo y hicieron todo lo posible para, ¿no es cierto?, dilatar y no hacerse cargo de cómo cuidamos y protegíamos también ese lugar, ese ecosistema. Y acá a lo mejor me va a salir el corazón bióloga marina, pero
Cuando yo estudiaba biología marina, y de hecho fui a Punta de Choro hace poquito con el gobernador regional y la gobernadora de Coquimbo, me encontré con muchos profesores de mi Facultad de Ciencias del Mar, porque a nosotros nos llevaban casi todos los meses a visitar Isla Dama, Punta de Choro, Caleta Chañal Aceituno, porque ese lugar en particular, de lo que pasa a nivel país, tiene una condición especial y única. Por algo tenemos la reserva del pingüino de Humboldt. Porque las condiciones que se dan ahí, y no quiero darle la lata, pero como hay mareas y corrientes particulares en ese sector, todo lo que es la materia orgánica que está en el fondo marino, se genera un fenómeno que se llama surgencia, y obviamente se levanta esa columna de agua a lo que es la superficie, y por eso hay también muchos recursos que son también parte de la cadena alimenticia de lo que son estas especies, que tenemos algas, por eso también es alimento de lo que es el pingüino, de los lobos marinos, etcétera, etcétera. Entonces a mí me preocupa, y aparte aves marinas, entonces a mí me preocupa de que en este caso, aparte de instalar un proyecto que genera un daño a ese ecosistema que probablemente iba a ser irreversible, y aparte también el impacto a actividades productivas como la pesca artesanal, como es el ecoturismo, o sea, atropellar con todo lo que está al paso por un fin y un objetivo en particular, que es seguir haciendo negocio y seguir llenándose los bolsillos de plata, me parece inaceptable e impresentable, Daniel y Dayana. O sea, era totalmente justificable la acusación constitucional. Y además hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance, incluso exponiendo al diputado y colega Jaime Naranjo a hablar 15 horas para poder contar con los votos, porque no teníamos tampoco la responsabilidad o la culpa de que en este caso hayamos tenido algunos colegas que se hayan enfermado de COVID. Todos estamos expuestos al contagio. Entonces hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para poder cumplir, ¿no es cierto?, y poder dar una señal potente de que no queremos más impunidad por parte del presidente Piñera, y aún así el Senado, que actúa como juez, no estuvo a la altura de lo que la gente esperaba o el pueblo de Chile esperaba, de una señal potente de que también tiene que existir justicia y responsabilidad política, porque hay dos carriles distintos: lo que hace el Congreso para poder buscar responsabilidades políticas, pero lo que también hoy día está en la justicia y que está en un proceso investigativo. Y yo espero que la justicia sí resuelva, ¿no es cierto?, en el que en este caso el presidente Piñera algo de costo tenga que asumir, porque no puede ser de que haga y deshaga en este cargo y nadie diga nada, y tampoco existan también acciones concretas como para que asuma la responsabilidad, sobre todo las situaciones lamentables que va muchas veces en desmedro y prejuicio, perjuicio, para la comunidad. Me gustaría preguntarle también, diputada, porque hemos visto que desde el estallido social hasta la fecha se han hecho diferentes manifestaciones justamente por la corrupción, por distintos tipos de problemáticas que seguimos manteniendo en nuestro país, pese a cierto que salimos de la dictadura hace unos 30 casi años atrás. Sin embargo, con acciones como esta que ocurren desde el Senado, hay una decepción clara también por parte de la ciudadanía. No toda, por supuesto, también hay personas que apoyan al presidente Piñera, pero de gran parte de la ciudadanía se sintió un poco como menoscabada en esta acción, porque en el fondo, como muy bien usted lo señaló hace un momento atrás, esto era dar luces de un cambio, una seña de un cambio, que el grupo político estaba entendiendo que la sociedad estaba demandando ya mayor fiscalización y caiga quien caiga también. Así es. No, completamente de acuerdo. La decepción generalizada por los que también tenían una expectativa por parte del Congreso de que se iba a hacer justicia política, pero no sucedió. Y yo creo que esa señal que da la clase política es lamentable, porque seguimos, ¿no es cierto?, en la lógica de que ojalá sigamos escondiendo, ¿no es cierto?, las cosas que se hacen mal debajo de la alfombra, querer pretender tapar el sol con un dedo, le hace muy mal a la política. La política no es mala. La política es un instrumento para poder mejorar las condiciones y la calidad de vida de la gente. El problema es quiénes hacen la política. Y yo creo que los que estamos acá tenemos también una obligación, una responsabilidad y, por supuesto, en mi caso, la convicción de que se pueden hacer las cosas distintas.
de que se pueda hacer una política honesta, una política transparente, una política que sea de cara a la comunidad, una política en la que realmente se pueda defender los intereses superior, que en este caso es cómo mejoramos también las condiciones de nuestros territorios, de la gente, de las familias más desposeídas, más vulnerables, porque también tenemos que buscar de cómo también tenemos las mismas oportunidades en nuestra sociedad. Y lamentablemente esta Constitución te establece reglas del juego que en la práctica el modelo económico, el modelo de abuso, ¿no es cierto?, que alude la gente, es un modelo que todo se transa, todo se transforma en negocio. Nuestras pensiones son un negocio, el agua es un negocio, nuestros recursos naturales son un negocio, la educación, la salud, absolutamente todo. Y yo por eso vuelvo al punto de origen, tengo la esperanza de que la Convención Constitucional, que dicho sea de paso, agradecer a tantos chilenos y chilenas que marcharon, se movilizaron de manera pacífica y que por supuesto gracias a ese esfuerzo que tuvo costos de por medio, lo decía recién, que no nos olvidemos, logró, ¿no es cierto?, poner fin a este modelo de abuso, poner fin a algo que era impensado, que es la Constitución que se impuso en dictadura y que tiene amarres que yo jamás he subestimado quienes hicieron la Constitución. Fueron brillantes, inteligentes, hábiles, capaces de dejar tan nivel de amarre que hoy día tenemos un modelo, un sistema económico en el que es competencia sistemática, individualismo, el que cada uno se rasca con sus propias uñas. Exactamente. Daniela, ya para ir finalizando la entrevista, quería preguntarte o que hicieras un llamado a la gente sobre cuál es la importancia de ir a votar este fin de semana, este domingo, y cuáles son tus expectativas también dentro de participación en la región de Atacama. Bueno, sí, invitar a todos los atacameños y atacameñas este próximo 21 de noviembre a no quedarse de la casa. Los temas que estábamos hablando con Dayana, Daniela, que les agradezco la oportunidad de poder también hablar temas de interés, y además estamos tan a puerta de lo que va a ser la elección, una elección también histórica, porque el Congreso que salga y además el gobierno, el próximo presidente o presidente de la República va a tener un desafío mayor. Estamos en un momento histórico y por supuesto que tiene que ser acorde a los tiempos que estamos viviendo. O sea, yo espero que ese Congreso nuevo también sea capaz de poder defender los intereses de la gente, pero también adecuarse a lo que va a ser la nueva Constitución. Vamos a tener un tremendo desafío y además, por supuesto, hemos tenido avances, hemos tenido algunos logros, pero no son suficientes. Créame que no tuviera cara de ir a una reelección si no tuviera la tranquilidad, y lo digo con mucha humildad, de que hemos hecho la pega. Hemos estado en la calle, hemos estado en los aluviones, momentos difíciles en la región, tratando, ¿no es cierto?, de avanzar en los apoyos, lo que fue el estallido social, ahora con la pandemia, tratando de llegar a las comunidades para poder ayudarlos con los beneficios, porque algo que no hizo jamás este gobierno es haber hecho un despliegue territorial. Es lamentable ver cómo en plena pandemia pescadores artesanales, comunidades indígenas, adultos mayores, gente que vive en majadas, zonas rurales, no tenían idea cómo postular, ni siquiera tenían aparatos tecnológicos. Esta pandemia también dejó en evidencia un sistema tremendamente inhumano e injusto. Entonces, los que están, ¿no es cierto?, hoy día bajo esa responsabilidad ni siquiera fueron capaces de desplegarse a nivel territorial. O sea, ¿es importante quién está a la cabeza de nuestro país? Por supuesto que es importante, hace la diferencia. Y además nos da la tranquilidad de cuáles son los ejes que en este caso vamos a tener como principal discusión de lo que va a pasar en los próximos años. Por lo tanto, ese es un poco la motivación que a mí me genera el poder ser parte de este nuevo Congreso. Esta es mi última reelección. Quiero seguir portando la voz de los atacameños. Hemos cumplido a cabalidad el trabajo legislativo. Hemos avanzado en varios proyectos de ley, como la Ley Gabriela, que es de mi autoría. El acoso callejero, Dani y Dayana. Quiero decir algo a propósito que somos mujeres las que estamos en este estudio. Soy autora de ese proyecto de ley que también nace de los movimientos feministas, y que hay un artículo que permitió que hoy día periodistas como ustedes, que fueron vulneradas en sus derechos y que hubo denuncias de un canal de televisión donde habían tenido una lamentable experiencia.
No, y yo creo que también genera traumas de lo que pasa en el mundo laboral, pues, si son colegas, y que hubo filmaciones, y que también se vulneró un espacio tan íntimo de seguridad. Además de seguridad, hay un artículo que establece el acoso callejero donde de manera expresa establece de que si es que hay videos, si hay audios, si hay fotos que se difunden sin el consentimiento, en este caso de la persona, es un delito. Y hoy día ese artículo le permitió a las periodistas también estar en un proceso judicial. Y se lo comento porque donde voy trato de decirlo porque hay mujeres que no lo saben. Y esto también es para los hombres, pero no lo saben. Y fuimos parte de ese proyecto de ley que hoy día también, por lo menos me siento con la tranquilidad de que ha tenido frutos también en la región de Atacama. Fuimos partícipes de lo que es el royalty minero que yo les comentaba, lo que significa también un proyecto clave que es también sancionar lo que es el robo, la contaminación y la desviación del agua, como lo que ha pasado también en nuestra cuenca del río Copiapó. Y ese proyecto ha tenido muchas trabas y yo de verdad que agradezco porque incluso quien nos felicitó en esa instancia fue el gobernador regional de la quinta región, Mundaca, que fue un activista de la defensa de lo que es el agua. Y ese proyecto se aprobó en la Cámara de Diputados, pero todavía no avanza porque hay muchos distractores. Entonces, quiero llegar al Congreso para también terminar varias cosas que están pendientes, de los que hoy día también me siento muy orgullosa de lo que refiere, por ejemplo, al reconocimiento del pueblo chango. Ese es un proyecto que nosotros ingresamos, que es de mi autoría, pero que lo trabajamos con muchos pescadores artesanales porque nos dijeron que la historia de los libros de Chile estaban extintos. Hoy día podemos decir que están más vivos que nunca. Eso es lo que queremos hacer. Rescatar lo que se ha perdido, pero por supuesto también seguir fortaleciendo lo que refiere a las mejoras de la calidad de vida de la gente. Así que están todos invitados este próximo 21 de noviembre a acompañarnos a este último desafío, a seguir, ¿no es cierto?, comprometidos y con mucho cariño. Soy copiapina, atacameña, y creo que cuando uno acá tiene sentido de pertenencia, de arraigo y de identidad, uno hace las cosas distintas. Así que a seguir trabajando, pues hay muchas cosas todavía por hacer. Muchísimas gracias, Daniela, por habernos acompañado el día de hoy, diputada en ejercicio también por la región de Atacama, que va a esta reelección este día domingo 21 de noviembre. La pueden también ahí ver en la papeleta. Daniela, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy aquí en el matinal Nuevo Día de Atacama Noticias. Muchas gracias a ustedes, cuídense, que tengan bonita tarde. Que estés muy bien, hasta luego. Y nosotros con esto ya nos despedimos, por supuesto, acá de Un Nuevo Día.